otro trabajo para completar más o menos el sueldo, ya se hace una cuestión como mecánica. Entonces, yo soy una maestra de la vieja guardia, una educadora de la vieja guardia, y por supuesto, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos enseñó Simón Rodríguez, los educadores debemos relacionarnos con nuestros alumnos como nuestros amigos. No pueden ser, tenemos que darnos cuenta cuando nuestros alumnos están tristes, porque nosotros tenemos tiempo para mirarlo y para darnos cuenta, para conocerlo. Entonces, eso es, bueno, nosotros somos de los maestros de las escuelas normales y no es que seamos mejores que los demás, pero por supuesto es uno de los ejemplos. Simón Rodríguez ha sido uno de los ejemplos y separamos y entendemos la importancia que hay que instruir, pero también hay que formar y hablamos por supuesto, de esa educación social de la cual nos hablaba Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, por ejemplo, en el libro, bueno, la síntesis del título, En defensa de Bolívar, dice, por ejemplo, que la teórica sin práctica es pura fantasía. Y precisamente él proponía la educación, la instrucción, pero también un oficio, que las personas aprendieran a trabajar, aprender haciendo mientras se estudia. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos de eso estamos en este momento, Aristóbulo? Mira, yo pienso que las misiones son un buen paso porque meterse en la pedagogía crítica es encontrarse con Simón Rodríguez. Simón Rodríguez planteaba aprender a pensar y hay que ver lo que es el sentido de aprender a pensar. No aprender por aprender, es aprender a pensar, aprender de las cosas. Aprender de las cosas, de la cotidianidad, de la vida. Decía Simón Rodríguez, aprender haciendo. Eso es todo lo contrario de la educación memorística, esa que heredamos nosotros, ¿verdad? De la colonia y que se instauró, se atornilló como una educación memorística. No, aprender haciendo, haciendo se aprende. Aprender para la vida, aprender de las cosas más sencillas, de las cosas de la cotidianidad, con el agua, con el aire, con la tierra, con las plantas, con el contacto en la cotidianidad. Eso es, sinceramente, mira, es la manera como se puede atornillar, ¿verdad?, el conocimiento, que es la conciencia, ¿no? Y decía Antonia el carácter que daba Simón Rodríguez de ese valor de Simón Rodríguez de la educación social y una educación de valores que tiene que ver con la parte de la formación. Cuando diferencia lo que es educar de instruir, es que tiene que ver con la formación integral del hombre. La integralidad lo encontramos también en el pensamiento robinsoniano. Nosotros vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a entrar un poco más en el tema de lo que debe ser la educación popular, la educación para la liberación, la pedagogía crítica, es parte de eso. Y, por supuesto, cómo el sistema capitalista también se reproduce en el ámbito educativo y ahí hay ambientes de imposición, de dominación, donde no se permite que surja el conocimiento socializado, el conocimiento crítico, donde los estudiantes, los educadores compartan y construyan el conocimiento, sino que se impone y ese es el conocimiento además que le será positivo solo al capitalismo, solo a los ricos, entre los ricos y que ha hecho de este mundo un mundo de desiguales. Vamos a la pausa y ya regresamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Simón Rodríguez nació en Caracas, fue maestro de Simón Bolívar. Él siempre quiso ser maestro y fue. Un maestro para mí. Ser maestro es formar corazones para la libertad, es cincelar espíritus. Ser maestro es formar personas, cincelar corazones, ofrecer los ojos para que los alumnos se miren en ellos y se vean bellos y así puedan mirar la realidad sin miedo.
es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. Isto me dice nuevamente que hay que partir, hay que saber partir del nivel donde el educando está, o los educandos están. Este es un nivel cultural, ideológico y político. Y por eso que el educador tiene que ser sensible, el educador tiene que ser esteta, tiene que tener gusto. La educación es una obra de arte. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. Pero enseguida, yo demuestro que necesito también de su voz. Maestro Paulo Freire, maestro brasilero, pero en realidad es un maestro universal, que con los pobres, en las fábricas, en los lugares más humildes del Brasil y después del mundo, pudo construir una serie de elementos científicos sobre una pedagogía distinta, la pedagogía crítica, la pedagogía para la liberación, la pedagogía del oprimido. Y Paulo Freire nos decía ahí, y aquí vamos con Aristóbulo, que no solo es la voz del maestro la que debe escucharse, del educador, del docente, sino la del grupo, la de los estudiantes. Y además cómo esto rompe con el paradigma que él también analiza como la educación bancaria, donde llega, por ejemplo, un profesor a un salón de clases y bueno, y empieza a hablar y a dar directrices, y los estudiantes toman nota, y luego a la hora del examen, de la evaluación, que también es todo un asunto a estudiar, los estudiantes prácticamente imprimen el estado de cuenta, imprimen lo que les dijo, lo que depositó en ellos, en esa teoría capitalista, el educador. Y Paulo Freire dice, no, la educación bancaria no es educación. Aquí la construcción del conocimiento es entre el profesor, entre el educador y los educandos, los estudiantes. Aristóbulo Istúriz. Bueno, cuando habla de educación bancaria, habla de un sujeto que es receptor, así es, pasivo de conocimiento, donde se acumula una especie de baúl, de depósito, donde se deposita y se acumula conocimiento. Y eso lo lleva generalmente a la educación memorística. Eso no es educación. Es una educación. Ahí el sujeto se convierte el maestro y no el alumno. Fíjate tú que hay una gran relación entre la política y la educación. Cuando nosotros vamos a hablar de educación popular, es porque la educación popular surge como una necesidad. Generalmente hay lo que se llama la filosofía política, el ideario político, que es decir, pensar cuál es la sociedad ideal donde el hombre alcanza la felicidad plena, y eso permite definir un modelo de sociedad. Y toda filosofía política tiene una filosofía de la educación. No hay filosofía política sin filosofía de la educación. Todo ideario político, todo modelo ideal de sociedad debe tener un modelo educativo al cual le debe corresponder. Generalmente la educación, como parte de esa filosofía política, las clases dominantes tienden a ejercer todos los esfuerzos por mantener ese modelo de sociedad, por preservar la sociedad. Y uno de los instrumentos que se usa es la educación. Entonces la educación ha sido catalogada históricamente como un mecanismo profundamente conservador. ¿Entiendes? Ahora, los pueblos oprimidos, los pueblos sometidos que requieren procesos de liberación, de emancipación, no pueden contar con ese modelo educativo. Porque ese es el modelo educativo que corresponde a las élites que dominan esa sociedad. Tienen que irrumpir, y es allí donde surge la necesidad de una educación para la liberación. Una educación que contraste con la educación de las clases dominantes. Por eso la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Cómo buscar romper con esa visión conservadora. Y para eso tenemos que estar vinculados a la política, a la filosofía política. Todo el que debe buscar un proceso de emancipación también tiene que tener un modelo de sociedad que sueñe, un modelo de sociedad alternativo. Sí. Y a ese modelo de sociedad alternativo que rompa con la sociedad que lo oprime, necesita también un modelo educativo que irrumpa contra eso. Para nosotros es difícil, porque nosotros estamos en una transición
donde lo viejo no termina de morir y tenemos un modelo educativo que responde a las viejas élites, el modelo, la estructura, el sistema, y necesitamos ir hacia la liberación. Por eso el campo educativo para nosotros es un campo de confrontación. Prieto decía, interpretando a Pablo Freire y a Simón Rodríguez, que la educación tiene dos tendencias, un modelo conservador que reproduce los valores de la clase dominante, reproduce el sistema, reproduce el modelo de sociedad de generación en generación.